Bueno, buenas tardes. Eh, Les damos la bienvenida a esta nueva edición virtual del Café de Ciencias de la Facultad de Agronomía de la Universidad Nacional del Centro de la provincia de Buenos Aires. Hoy damos inicio al programa 2021 y con la presentación nada más ni nada menos que de un libro que está destinado fundamentalmente a estudiantes en un tema tan importante y relevante en estos tiempos, y el libro se denomina Parámetros de Lectura y Escritura, Puntos de Encuentro, y es un cuadernillo de actividades prácticas. Este encuentro ha sido organizado desde la Secretaría de Extensión, Bienestar Estudiantil y Graduados de la Facultad de Agronomía, y en el día de hoy contamos con esta presentación de este libro, cuya autora es la doctora María Silvina del Bueno, profesora de la Facultad de Agronomía, de la asignatura Introducción a los Estudios Universitarios, del Departamento de Formación e Investigación Educativa. El libro, en líneas generales, tiene como objetivo brindar herramientas a los estudiantes y estrategias para que logren acercarse a textos académicos, sortear sus dificultades y ejercitar distintas actividades que les permitan una mayor accesibilidad a los mismos. Algo tan importante como comenzar a hacer vínculos más sólidos con lo que es la escritura y la interpretación de textos, que es el trabajo que Silvina viene dando. Quiero destacar la generosidad. A ver, ahí me dice que internet es inestable, vamos a esperar un minutito. Quiero destacar la generosidad de la autora, pues este libro está en disponibilidad de manera online y es de libre acceso para quienes quieran poder aprovechar esta obra. Brevemente les comento que la doctora María Silvina del Bueno es profesora en Letras por la Universidad Nacional de La Plata, especialista en lectura, escritura y educación por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, Flaxo, magíster en literatura comparada y doctora en letras por la Universidad Nacional de La Plata. Actualmente se desempeña como profesora asociada ordinaria e investigadora en las facultades de Derecho y en Agronomía en nuestra universidad, donde dirige un proyecto de extensión universitaria. La autora ha publicado libros y capítulos de libros académicos y distintos artículos científicos en revistas de su especialidad en nuestro país y en el extranjero. Y también ha dictado numerosas conferencias en universidades nacionales, privadas, y también ha participado como jurado en distintas casas de altos estudios. En el día de hoy nos va a brindar esta presentación y realmente reiterar el agradecimiento por permitir que esta obra quede en disponibilidad en la página web de nuestra facultad para aquellos que quieran aprovecharla. Así que le doy ahora la palabra a la profesora Adriana Pina, que es directora del Departamento de Formación e Investigación Educativa, para que haga algún comentario en referencia a esta obra y a la actividad del departamento. Adriana. Hola, buenas tardes a todos. Simplemente queremos agradecer desde el departamento el trabajo que Silvina viene desarrollando en las asignaturas del ingreso con los estudiantes del ingreso a la facultad, a nuestra facultad, porque son, como siempre decimos nosotros, estudiantes que tienen un perfil muy específico. Digo, incorporar a estudiantes del nivel secundario o estudiantes que hace unos años no están estudiando y se incorporan al nivel superior, es todo un desafío. En el caso de Silvina y de todos los profesores que trabajan en el ingreso, Silvina siempre nos ha traído esta referencia del trabajo que nosotros luego tenemos con nuestros estudiantes en las distintas carreras. Agradecemos también todo el trabajo que ella ha realizado y en particular esta producción de este libro, que no es la única publicación que tiene Silvina, pero en particular este trabajo con actividades y propuestas de actividades que son tanto para el nivel secundario y que puede orientar a los profesores y a estudiantes del nivel secundario como aquellos que ingresan a un nivel superior. Si bien lo realiza específicamente para nuestra facultad, es una temática que es una preocupación para todos en la formación superior, que es la alfabetización académica. Algo que, si nosotros pensamos hace años atrás, no era un eje de trabajo, no era una preocupación. Se decía que cuando uno aprendía a leer,
ya estaba y podía leer cualquier cosa. Y a partir del trabajo de Silvina y de la gente del área de lengua en particular, eh, empezamos a tomar noción y empezamos a tomar conciencia de la importancia y de la necesidad de que en la formación de profesionales y de docentes, la alfabetización académica sea un eje que atraviese a todo nuestro trabajo. Así que para nuestro Departamento de Formación e Investigación Educativa, contar con la doctora Silvina del Bueno entre nuestro equipo docente es muy grato por los aportes que ella nos puede realizar, que año a año venimos trabajando con ella y coordinando. Así que agradecemos su publicación, el trabajo, el hacerlo, y como destacaba la decana, el hecho de ponerlo a disposición de todos de manera abierta, pública, libre, es fundamental. Entonces, simplemente esto, agradecer el trabajo, la preocupación, y en estos tiempos en el cual nuestras tareas se han modificado muy fuertemente, el doble esfuerzo de Silvina, además de producir este material que nos va a venir bien a todos, trabajarlo, leerlo y ponerlo a disposición de nuestros estudiantes. Muchísimas gracias, Silvina. No, a ustedes, gracias. Muchas gracias, señora decana, señora jefa de departamento. Bueno, muchísimas gracias. Y contarles que este libro, Parámetros de Lectura y Escritura, surge a partir de años de trabajo sostenido, como decía la jefa de departamento, Adriana Pina, profesora Adriana Pina, en lectura y escritura en los distintos cursos de nivelación de la Universidad Nacional del Centro, pero preponderantemente surge a partir de los proyectos de extensión que llevó a cabo la Facultad de Agronomía, coordinado con la Escuela Media Agraria, de la mano de la ingeniera agrónoma, especialista, subsecretaria académica, Graciela Rey. Y es por ello que surgió este libro también en épocas de pandemia, es decir, en épocas en que el estudiante tiene dificultades, amplias dificultades, en todo sentido, pero especialmente, particularmente, en la lectura y en la escritura. Entonces, el objetivo de este libro fue tender puentes, tratar de acercar al alumno a estos textos académicos, a la escritura académica, a fin de que logre con sus producciones escriturarias una mayor accesibilidad, una mayor versatilidad en esta nueva esfera del saber. Y se intenta siempre, ¿no?, la autonomía intelectual del estudiante, y especialmente con la mirada puesta en la prosecución de estudios ulteriores. Cuando hablamos del aprendizaje de la lectura y de la escritura, hablamos de una actividad y actividades ambas que en realidad son sostenidas, que son actividades que requieren de tiempo, que requieren de muchísimo esfuerzo y que no se dan de manera natural y mucho menos de manera inmediata. Cuando hablamos de una nueva esfera del conocimiento como es la universidad, cada comunidad discursiva, cada comunidad cultural maneja campos del saber muy específicos a los que el estudiante tiene que empezar a entrar, ¿no? Jacques Cassani dio a conocer que justamente la escritura no es simplemente un instrumento de comunicación que sirve nada más que para comunicarnos, es un instrumento epistemológico de aprendizaje. Y es justamente en la Universidad del Espacio en donde se requiere una lectura reflexiva y crítica del estudiante con respecto a los textos, una lectura que dé cuenta de las condiciones de producción de ese texto, que a su vez interrelacione un texto con otro texto, un texto con el autor, un texto con los conocimientos previos, ¿no? Por eso se requiere que la alfabetización académica debe ser redefinida en cuanto a las estrategias y potencialidades para lograr alcanzar esos discursos insertos en la universidad a través de las prácticas del lenguaje. Y justamente todas las lenguas orales y escritas son aquellas lenguas que requieren de siempre dos objetivos: expresar y comunicar. Ahora bien, los investigadores siempre se preguntan qué es leer y cómo leen los que leen. Y es algo que fundamentalmente está dado, pautado a partir de la lectura, pero también a partir de la escritura.
porque cuando escribimos y leemos, lo hacemos prácticamente al mismo tiempo. Es decir, que cuando nosotros empezamos a leer, estamos siempre atravesados por una pregunta, problematizamos una pregunta e inmediatamente aparece la escritura. Ya Michel de Certeau dio cuenta de la escritura como un mecanismo operario industrial. Él la llamó una función estratégica. ¿Por qué? Porque desde un momento de una hoja en blanco, de un papel en blanco, existe un autor, pero también existe un lector que da sentido, un sentido que justamente no es unívoco, no es único a ese texto. Y entonces, a partir de ahí surge el producto, ¿no? Que es un producto textual. Ahora bien, con respecto a esto, también Humberto Eco dio cuenta de la importancia del lector, ¿no? Del receptor de ese discurso, porque necesitamos del lector receptor para toda interpretación, entendida como un despeje, ¿no? De aquello que se quiere conocer o que quiere adquirir un conocimiento. Ahora bien, ese receptor, ese lector, siempre moviliza. Y también nos dice Jorge La Rosa con respecto a la lectura, con respecto al lector, que justamente hay una experiencia que es única e irrepetible, pero preponderantemente es inapropiable, que es la experiencia de la lectura. ¿Por qué? Porque en la lectura, especialmente los estudiantes, involucran todo lo que conocen, especialmente en la esfera de lo que saben y con todo su bagaje cultural. Entonces, decimos que siempre es tan importante sobrellevar la lectura y la escritura en momentos de la era digital. Y acá empezamos a vislumbrar otros mecanismos de lectura y de escritura que justamente son los mediados por las comunicaciones. Entonces ya no se lee de la misma manera que un libro impreso, porque tenemos otros cambios. Es decir, que los nuevos medios tecnológicos prácticamente que permiten la inmediatez, que permiten con los vínculos hipertextuales una selección y un anticipo, van a transformar no solamente la cultura, sino también que van a transformar los modos en que la cultura se lee. Es decir, que estamos ante una inmediatez y al mismo tiempo estamos ante el momento en que el estudiante tiene una posición muy poco soberana con respecto a lo que produce y tiene una posición también poco soberana con respecto a su receptor, es decir, al receptor de ese discurso. Entonces ahí tenemos que enfatizar, ahí tenemos que sostener el mayor eje. Y también dar cuenta que si bien leer significa, entre múltiples acepciones, una búsqueda de sentido, cada lectura se problematiza en una pregunta. Y cuando hablamos de lectura y hablamos de escritura, también tenemos que saber que los estudiantes lo van a hacer en el ámbito académico, en el ámbito de la alfabetización académica, es decir, se van a mover entre distintos géneros discursivos, como es una toma de notas, apuntes de clase, o bien un parcial escrito, o un final por escrito, o bien un abstract, porque en algún momento van a realizar alguna jornada en una ponencia, en un congreso, también una tesina, van a realizar monografías. Es decir, que hay distintos géneros discursivos en los que el estudiante tiene que empezar a focalizarse. Y cuando decimos en la universidad, vamos a plantear siempre la lectura y la escritura a partir de dos ejes, el normativo gramatical por un lado y el comunicacional discursivo. Es decir, el normativo que tiene que ver con todo aquello de las normas gramaticales de la lengua española, pero también el comunicacional es de qué manera su trabajo, su producto está exento de ambigüedad, es claro, breve, preciso y en un alto registro de formalidad. Entonces necesitamos volver a ver la alfabetización académica como esta apuesta de producción de textos, conocida en la producción de textos como un intercambio de comunicaciones, ¿no? Permanente entre los estudiantes y al mismo tiempo que activan los distintos discursos. ¿Y qué es lo que se pensó a modo de, digamos, desarrollo? ¿Qué es lo que se pensó en este libro? Pensamos en 22 actividades, actividades prácticas, actividades que focalizan desde una menor a una mayor jerarquización de dificultad, focalizan el intento por la lectura, una lectura crítica y reflexiva. Al mismo tiempo, trata de dar cuenta de que cada autor, con sus distintos capítulos o distintos artículos o distintos fragmentos de capítulos,
cada autor va a hacer un flujo de lectura. ¿Qué significa esto? Que no se va a leer por una única vez y que se va a dejar como un compartimento estanco, sino que vamos a volver a ese autor permanentemente. Se va a volver a ese autor a través de la polifonía, es decir, a través de la presencia de las múltiples voces que aparecen en un texto, y a partir también de las relaciones paratextuales, es decir, de qué manera este autor se relaciona con otro autor con una temática prácticamente idéntica, de qué manera aparecen las argumentaciones de un autor, de qué manera aparecen las contraargumentaciones o refutaciones de otro autor, qué agrega tal autor a tal conocimiento ya dicho, ya explicitado en un autor anterior. Se intenta también que los alumnos puedan visualizar rápidamente las palabras claves de un texto, algo que resulta muy difícil, que les cuesta muchísimo, lograr extraer 3 palabras claves, es decir, las 3 ideas ejes de un texto, esas palabras que están cargadas de sentido y que dan cuenta del universo del texto. También es importante que el alumno empiece a escribir producciones que tienen que ver con reformulaciones, con reescrituras de párrafos, a partir de 3 ejercicios básicos escriturarios, como son la planificación, como son la revisión y la reescritura, algo que están totalmente desacostumbrados a realizar, porque justamente están con la inmediatez de los medios de comunicación. Entonces, la planificación, la revisión, la reescritura lleva muchísimo tiempo y, por supuesto, que los estudiantes para ello no están preparados. Entonces, vamos a involucrar también la idea de resúmenes, cómo se hace un resumen tendiendo a que este resumen conforme a futuro un abstract, es decir, un abstract de un artículo científico. ¿Para qué? Para que pueda trabajar pormenorizadamente un texto que es un abstract, un texto breve, pero texto al fin, y texto totalmente independiente. También realizar los ejercicios de secuenciación, de qué manera las ideas empiezan a correlacionarse, a interrelacionarse, y cómo realizo un resumen, especialmente cuando empezamos con la página en blanco, cómo comienzo a realizar un resumen, por más que sea el resumen de un texto ya dado, de un autor X, ya dado. Entonces, a partir de ahí empezamos a trabajar varias ideas y especialmente la incursión de conectores. ¿Por qué conectores? Porque son los elementos que flexibilizan el texto, que le dan corpus al texto, ¿no? Y que justamente facilitan también la lectura. Y entre tantos autores que hemos tomado, diferentes, destacamos a Bárcena Orbe, por ejemplo, El aprendizaje como acontecimiento, Laura de Betach, La construcción del camino lector, Roger Chartier, El mundo como representación, Pilar Benjamin, La construcción del camino y del conocimiento social, Maite Alvarado, que es puntal en cuanto a la escritura y sus formas discursivas, José Antonio Milán, cuando habla del papel del libro y el libro de papel, Ana María Schwa, cuando habla de la perturbadora forma de los libros, Sergio Sinaí, El elogio de la escritura que no muere, Liliana Hecker, La trastienda de la escritura, Marguerite Duras, Escribir, Michel Petit, Leer el mundo, Jorge La Rosa, La experiencia y sus lenguajes, Fernanda Cano, con Leer y escribir con las nuevas tecnologías, Daniel Casani, Enseñar a leer y escribir en la época de Internet, Norelquís Espinosa, El texto electrónico, y ya después, cuando pasamos de la actividad, digamos, de las primeras actividades hacia las finales, ya entramos en el discurso científico, es decir, ya entramos con Mario Bunge, la tecnología y el mundo de nuestro tiempo, Esther Díaz, Juan Zamaja, cuando habla de los componentes del proceso de investigación, franco-práctico, es decir, los malentendidos de la divulgación científica, Carlos Sabino, el proceso de investigación y los ensayos de Flusser y de La Rosa. Es decir, todo ello trata de construir de alguna manera ejercicios que tienden a que el alumno, que el estudiante incursione en los distintos ámbitos escriturarios con distintas técnicas y con jerarquizaciones de una menor a una mayor envergadura. Y como dice Jorge La Rosa, nuestro oficio es un oficio de palabras. Lo que siempre hacemos es hablar, leer, escuchar y escribir. Y yo cierro con una expresión que me parece muy adecuada de Michel Petit, cuando nos dice que la lectura y la escritura son actividades que permiten
reconstruir el sentido de la vida, curar las heridas, pero especialmente ensanchar el mundo. Bueno, muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Silvina. Realmente distintos disparadores que son sumamente interesantes, sobre todo para el público heterogéneo que tenés en este café de ciencias virtual, pero realmente las citas y las reflexiones son sumamente interesantes, y la verdad que una de las cosas más interesantes es que esta obra surge de esa articulación con la Escuela Agrotécnica de la Ciudad de Azul, realmente con esta vocación de comenzar a articular y a generar esos espacios, y que posiblemente en un futuro cercano se pueda dar un paso más, pero estas cosas no son inmediatas, hay que construir, Exacto. generar estos espacios, hay que generar estos vínculos. Como vos bien has dicho, la ingeniera Rey ha sido artífice de esta idea institucional, pero de esta articulación concreta a través de las distintas asignaturas que han participado, y la verdad que se ha ido construyendo este tipo de articulación, y el fruto en parte es este libro, con algo tan importante como es la lectura, la escritura, y poder motivar a nuestros jóvenes en estos tiempos a destacar la importancia de la lectura y la escritura. Me encantó cuando hablaste de que la lectura es una experiencia única, irrepetible e inapropiable, porque es totalmente particular. Cada uno es como una obra de arte. Cada uno ve en función a su historia personal y hacia su background de conocimiento, así que la verdad que es sumamente interesante. Yo quiero invitar a las presentes a que aprovechen la oportunidad de hablar con Silvina. Vamos a mirar a ver si hay algunas preguntas. Ahí Cristina está haciendo algún comentario al respecto, pero que aprovechen por ahí para intercambiar opiniones, desde la elección de algunos autores hasta las motivaciones, y también, si les parece, interactuar con Graciela, que está acá, que también tiene esa articulación original que motivó esta obra. Así que, quien quiera preguntar. Cristina, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes. Hola. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, un gran gusto asistir a la presentación de este libro. Siempre es algo para celebrar, y sobre todo, bueno, en este contexto, como decía hoy Adriana también, que sigamos produciendo. Me encantaría leerlo. ¿Está en acceso abierto? ¿Cómo accedemos? Sí. Pilar, vos tenías el link inmediato. Sí, el Yo lo texto tengo está acá. disponible en la web de la Facultad de Agronomía, en el sitio Textos de Libre Disponibilidad. Igualmente, ahí les comparto en el chat el link también para que puedan acceder directamente al PDF, que pueden descargarlo libremente. Bien, muchísimas gracias. Sí, esta temática es sumamente relevante, sobre todo para los que nos dedicamos a ingresantes, a trabajar con ingresantes y a todo el tramo de la carrera, no solamente el ingreso. La permanencia se hace dificultosa también en cuanto a las prácticas de lectura, escritura y oralidad. Es un esfuerzo constante. Así que bueno, más que agradecida por este espacio, y nuevamente felicitaciones a Silvina y a todos. Gracias por estar, Cristina. Muchas gracias. Y por ahí les pedimos también, bueno, a Cristina, a Marcela, que también lo hagan llegar a otros docentes de la Facultad de Arte y a otros docentes también a través de la biblioteca de nuestra facultad, que está Rita también, que es la directora de la biblioteca del Campus Azul, que poder tener esta obra e informar esto que decíamos al principio, la generosidad de la autora de ponerla a disposición de aquellos lectores que quieran poder acceder a ella de manera totalmente libre,
en la página web de nuestra facultad. Ahí Hilda pidió la palabra. ¿A mí me la diste, Pilar? Hilda, Bueno. ¿cómo estás? Hola, buenas tardes, Hola. ¿cómo andan todos? Bueno, felicitaciones, Silvina. Gracias. No, simplemente que me parece importantísimo lo que has producido. Para los que no saben, yo soy docente de el extremo de todo un eje que tiene la carrera de Ingeniería Agronómica, que comienza con Silvina y termina con Metodología de la Investigación. Así que, no sé, te escucho y me parece estar escuchándome con un montón de cosas que transmitimos a los estudiantes en el último año de su carrera, y que sigue siendo esta insistencia de que todo eso que hacen ellos con experiencias, algunas muy duras y propias de las ciencias naturales, como puede ser una experiencia en el invernáculo o en un establecimiento agropecuario, todo ese trabajo que ellos hacen de tomar muestras, de hacer pesadas, y después que a veces queda como pobremente reflejado en una escritura tan corta, tan falta de, como vos decías, de los conectores, que en un marco teórico uno ve que, uy, pasó de esto a esto para cuando no me di cuenta, o claro, ¿qué tiene que ver esto con esto? O, qué lástima que en las conclusiones no le dé vuelo y se apropie, como vos decías, eso de tener soberanía sobre su propio discurso. Y digo, es tal cual, es ese esfuerzo, esa introducción que vos haces en primer año, uno llega a quinto y dice... Uy, si tuvieran esas armas, serían Gardel, ¿viste? Qué lástima, porque hiciste un trabajo genial y yo ahora en tu práctica, en el documento de la práctica, no, se desluce. A veces me dan ganas de, ¿puedo escribírtelo yo? Porque es buenísimo lo que hiciste. Lástima que no lo sabés vender, expresar, por decirlo de alguna manera. Claro, sí, claro, claro. ¿Y cómo tiene que ver? Porque, bueno, a mí me toca... siguiendo y sigo mucho a Samaja, como vos lo nombraste, en todo lo que son las tareas del proceso de investigación, que es lo que vemos en metodología. Y siempre me gusta dedicarle un tiempo a la última instancia de validación de las hipótesis retóricas, porque tiene que ver con la instancia expositiva del proceso de investigación. Digo, es tan importante como cuando al principio pensabas cuál va a ser el problema de investigación. Digo, es tan importante esa etapa como en la última, donde tenés que elegir estrategias para divulgar, para comunicar lo que obtuviste con tu investigación. Y en eso tiene mucho que ver, obviamente, la escritura y la lectura. Sí. Y en ese entramado que tienen que ir construyendo de autores y en esa apropiación del saber de pero con el respeto a que no es mío, que es de él, aunque yo le agrego esto. Y entonces digo, a veces uno lee el marco teórico y vos te das cuenta porque decís, pero esto no es tuyo, ¿eh? ¿Dónde está la cita correspondiente? Claro, o decir, ¿esto quién lo dijo? No, a mí me parece que es así. Entonces, bueno, entonces es tuyo. ¿Por qué citas a que no es lo medular? Bueno, no sé, Silvina, quiero felicitarte porque me parece súper útil lo que tu propuesta, y bueno, y acá con tus colaboradoras, porque digo... yo digo, qué genial, está trabajando para mí esta mujer. No, dicho en broma. No, pero va a venir a nuestros alumnos. Qué bien, porque aunque sean de las ciencias naturales, como son los nuestros, incluso yo misma, Silvina, digo, la importancia de la lectura y de la escritura, así, como vos lo decís, como una herramienta para valorizar tus producciones científicas. Exacto. Felicitaciones, sí, un placer. Bueno, muchas gracias por estar, muchas gracias. Y seguimos charlando después. Sí, seguro. Pidió la palabra Marcela. Gracias. Bueno, Silvina, felicitaciones. Estimo que este libro es la continuidad del otro que también escribiste en el marco de las escrituras académicas y del acompañamiento a los estudiantes en este
proceso formativo del cursado por las distintas carreras. Ese libro fue muy valioso. Recuerdo que lo presentamos como en el 2016, una cosa así, en el marco de un encuentro que hicimos desde el departamento, juntamente con la gente de rectorado de la Red Leo, para trabajar al interior de las materias, de las asignaturas, también la apropiación de la lectura, la oralidad y la escritura académica. Y por el título, no tuve todavía oportunidad de leerlo, después lo conversaremos. Estimo que también le diste ahora una vuelta más con respecto a pensar los aprendizajes de la lectura, de la escritura académica mediados por la virtualidad, que también eso es sumamente necesario en este contexto, ¿sí? Así que bueno, lo voy a leer, por supuesto compartir entre compañeras, compañeros de otras unidades académicas y ya prontamente llegará otra devolución. Gracias y gracias por el acompañamiento de la facultad, ¿no? Gracias. En estas instancias importantes. Sí, en realidad, y tenés razón, Marcela, el primer libro, que fue Iniciación a la Lectura y la Escritura Universitarias, 2013, tuvo un formato más teórico. Si bien es formato papel, es un formato más teórico. Es decir, se habló, sí, de conectores, se habló de las planificaciones, las revisiones, las reescrituras, pero me da la sensación de que hay una construcción más teórica, en tanto que en este hay una construcción más práctica. Partimos sí de la teoría, pero hablamos de desarrollos de actividades prácticas, especialmente pensado, y por eso surgió casi sobre este filo, porque hablamos de la pandemia, ¿no? Y hablamos de la virtualidad, y hablamos de la no presencialidad con los estudiantes, y ese no contacto con los estudiantes dificultó muchísimo el aprendizaje de la lectura y la escritura, no solamente de los dispositivos como clases por Zoom o por aula Moodle, sino que dificultó muchísimo en el estudiante ya egresado del secundario su concepción y su interpretación con respecto a los textos académicos. Entonces, por eso se me ocurrió hablar de actividades, ¿no? La construcción de actividades prácticas para que puedan ir desarrollando, para que puedan ir ejercitando. Son 22 actividades prácticas, ¿no? Partiendo de lo teórico, pero sí, tenés razón, el primer libro fue quizá más teórico, y esto tiene un acompañamiento más práctico, con muchas más cantidades de autores, porque también tomo un fragmento del Fedro de Platón, en donde habla de la escritura, en la época en que justamente Platón era el acérrimo enemigo a la escritura porque se iba a perder la memoria, ¿no? Y bueno, y prácticamente sucede lo mismo cuando en este siglo Humberto Eco decía los libros en formato papel no van a desaparecer, a pesar de los libros electrónicos, es decir, que van por caminos diferentes pero no desaparecen. Bueno, mediado tiempo y espacio, Platón y Humberto Eco estaban en esas disyuntivas, ¿no? Bueno, y justamente estos autores van a estar involucrados para marcar distintas tareas resolutivas, ¿no? De los estudiantes, para que empiecen a trabajar el entrenamiento de escribir, entrenarse a escribir, que es lo que está faltando mucho en los ingresantes, el entrenamiento de la escritura. Es decir, como cuesta hacerlo, no lo hacen. Y no lo hacen porque cuesta hacerlo. Entonces, en definitiva, no escriben. Y no escriben desde el punto de vista académico, porque escriben y mucho. Con los medios masivos de comunicación, con los WhatsApp, están escribiendo permanentemente, pero no de la manera en que se solicita en el universo de la esfera del saber como es la universidad. Entonces, bueno, partimos de ese entrenamiento, ¿no? Es la idea, partir de ese entrenamiento. O, por ejemplo, cómo lograr de un cuadro comparativo, que en este libro está un cuadro comparativo entre el texto impreso y el texto digital, lo ven en cuadro, bueno, transcriban ese cuadro en un resumen discursivo. Es decir, cómo puedo transponer ese resumen, ¿no? De un cuadro, que ya está, por supuesto, es una actividad resolutiva, pero ¿cómo lo escribo? Y es una problemática que no pueden abordar, ¿no? Que les prácticamente
imposible. Entonces, bueno, hay prácticas permanentes de escritura, ejercitaciones en estas 22 actividades para que, bueno, puedan llegar a eso, ¿no? Es un poco el objetivo. Sí, pero tenés razón, Marcelo, sí. Gracias. Ahora le damos la palabra a Adriana. En primer lugar, qué grato que es estar acá compartiendo con amistades, colegas, estudiantes. Es como un tiempo, como un remanso entre tanta actividad que uno viene realizando, poder disponer de un tiempito, un ratito, que alguien nos entusiasme y nos cuente sobre temas que, si bien son desafiantes, también tenemos herramientas y tenemos con quién poder dialogar y empezar a construir. Y yo me quedaba con esto que planteaban y lo que planteaba hace un rato Hilda, que a veces nos hemos quedado también charlando y conversando largas charlas con Hilda sobre estos temas y la preocupación sobre la escritura, sobre las trayectorias de nuestros estudiantes, sobre las dificultades que a veces tienen y el entusiasmo de cuando uno encuentra a alguien que está argumentando. En una de las últimas charlas que pudimos tener presenciales era, mirá este estudiante lo que me ha planteado, mirá qué interesante lo que pudo hacer, más allá de las dificultades que puedan tener, estos logros o estos lugares donde uno puede encontrar que estos temas que vos estás proponiendo acá, los estudiantes los están abordando, trabajando o se hacen carne. Y yo me quedaba con dos cosas que todo lo que dijiste me parece sumamente desafiante para todos nosotros, para la universidad, para nuestras asignaturas, para nuestras tareas docentes. Pero hubo dos cosas que dijiste que a mí particularmente me movieron mucho. Uno que es cuando uno lee problematizar en una pregunta y cuando uno lee problematiza desde ahí, me quedaba pensando qué tanto están acostumbrados nuestros estudiantes y en general las personas a leer desde ahí, o si se lee como una cosa que se va pasando sin preguntarse qué sensación te generó, qué le discutís, qué pensás a partir de esto. Y creo que es algo que nosotros tenemos que empezar a instalar o empezar a profundizar y trabajar. Y la otra cuestión es, vos decías lo de la posición poco soberana del lector. ¡Wow! Es muy duro lo que estás diciendo. Las dos cosas son muy duras. En términos generales, para cualquiera, y en particular para nuestros estudiantes, que es nuestra responsabilidad para trabajar. Y digo, y nosotros como docentes del profesorado en particular, o al menos yo que estoy en el profesorado, que compartimos acá con las chicas formación docente, que sabemos que a quienes estamos formando van a formar a otros y van a formar formadores, digo, es una responsabilidad fundamental. Y a mí me parecía que esos dos ejes, no sé Silvina, pero me parece que son dos cuestiones centrales que tenemos que abordar y me llamaba la atención lo que decía Hilda, ¿no? Y también lo hemos conversado con alguna gente en veterinaria y en la Facultad de Humanas, esto de que llegan con algunas dificultades y carencias, pero en el transcurso por las carreras uno visualiza que hay falencias que todavía persisten. Digo, como diría un viejo profesor nuestro de filosofía, Carlos Puyen, que retomaba Deleuze, decía, el problema insiste y persiste. Y digo, y si insiste y persiste es porque nosotros tenemos que hacernos cargo responsablemente, no decir de quién es la culpa, sino asumir esa responsabilidad, que uno en los inicios de su tarea como docente, como decía hace un rato, no era una preocupación trabajar en estos temas. Y hemos tenido que ir cambiando nuestras formas a medida que nuestros estudiantes han ido cambiando. Y a mí me parecía que si nosotros tomáramos al menos esos dos ejes, y vos desde tu experticia y tu preocupación y el recorrido que tenés, podrás habilitarnos otros ejes, pero digo, para trabajarlos en nuestros planes, en nuestras actividades diarias, ponerlos como tema en nuestras reuniones de docentes. Digo, me pareciera que ahí tendríamos que empezar a trabajarlo de manera coordinada, digo, porque además somos muchos los que estamos preocupados, todos desde distintos lugares estamos preocupados por estos temas y a veces requerimos poder tener mínimamente o estos espacios y empezar a ponerlos de a poquito como preocupación, no solo en un tema escrito o en un plan de estudios o en una propuesta nada más, sino cómo los empezamos a hacer carne en lo cotidiano. Pues me parece que eso es lo más difícil para nosotros y bueno, al menos contamos contigo para eso, pero digo también nosotros empezar a trabajar sobre eso.
Bueno, sí, eso por supuesto, Adriana, por supuesto, desde ya. Con respecto a lo que vos decías, sí, la posición poco soberana, eso lo retoma mucho Carlino, especialmente porque, y después Casani, porque en realidad es una realidad de nuestros estudiantes ingresantes. Y hablo de desprolijidad en su discurso, desprolijidad en cuanto a su producción escrita. Y eso tiene que ver mucho con estos nuevos medios de comunicación, de ni bueno ni malo, diferente, que justamente el estudiante escribe como viene, pero no tiene ese tiempo, no se toma ese tiempo, no quiere tomarse ese tiempo, le parece que no es necesario tomarse ese tiempo para la revisión y la reescritura. Y también sucede en los parciales, es decir, entregar desprolijamente un discurso académico, a pesar de que estamos en una esfera de saber como es la universidad. Y eso digamos que se insiste muchísimo en los primeros años, se sigue insistiendo, pero a veces, como hoy decía Hilda y decís vos, queda la sensación de que todavía falta, ¿no? Queda la sensación de que todavía hay para que justamente el producto final de ese trabajo científico realmente sea admirado, no tanto por lo que se dice, sino cómo se dice. El qué es tan importante como el cómo. Enfatizamos siempre el qué se dice, ¿no? El buscar la última novedad o buscar, digamos, el punto de inflexión. Sí, sí, pero el qué es importante, pero es tan importante el cómo. Ahora, ese cómo se expresa, los estudiantes no lo tienen incorporado. Por eso es el trabajo arduo, especialmente con los ingresantes, ¿no? Y que esto ha venido mediado muchas veces por la inmediatez que proponen los sistemas de comunicación, inmediatez que por supuesto no van a encontrar en un libro impreso, inmediatez que no van a encontrar para nada en una producción escrita, es decir, de inmediato no hay nada, todo es un entrenamiento, es tiempo, mucho tiempo y muchas horas de estudio, ¿no? Entonces hay que cambiar, quizá empezar a cambiar esa mirada, ¿no? Con respecto al producto final, ¿no? Me parece. Muy bien, no sé si alguien más quería pedir la palabra. Bueno, creo que no. No sé si Liliana querés continuar. Bueno, reiterar el agradecimiento a Silvina del Bueno, reiterar también el agradecimiento al Departamento de Formación e Investigación Educativa, porque siempre realmente están trabajando y claros son los ejemplos que el año pasado, en pleno contexto de pandemia, se pudieron realizar las jornadas y los encuentros previstos con asistencias nacionales e internacionales. Entonces, realmente es un departamento que, si bien disciplinarmente no es de los originales de nuestra facultad, es un departamento que acompaña a apuntar en cosas tan importantes como estas, que es el cómo decir y cómo transmitir y cómo acompañar, y en el caso de todas las prácticas pedagógicas, todo el sustento de nuestros futuros, en este caso, profesores en ciencias biológicas. Quiero hacer una aclaración, porque como esto queda grabado en la página y por ahí no necesariamente quienes lo escuchen seamos nosotros que sabemos qué carreras se dictan en la Facultad de Agronomía, y se hablaron de algunas carreras. En la asignatura de Introducción a los Estudios Universitarios está en la carrera de Ingeniería Agronómica, también está en el profesorado en Ciencias Biológicas, en la licenciatura en Administración Agraria, y tenemos otra carrera más que no tiene este introductorio, pero que nosotros siempre sugerimos que lo tomen también, es la licenciatura en Tecnología de los Alimentos. Esas conformarían las 4 propuestas de grado de la Facultad de Agronomía, además de las ofertas o propuestas en realidad de posgrado que tiene nuestra facultad. Como se mencionaba el profesorado que Adriana comentaba, bueno, está bueno también conocer, y de paso invitamos a quienes se acerquen a mirar esto en ex post por el canal de nuestra facultad, que se interioricen en la página web de la facultad, donde van a encontrar información referida a las carreras, también otras propuestas académicas, y claramente a partir de hoy el libro, la obra Parámetros de Lectura y Escritura, Puntos de Encuentro, de la doctora Silvina del Bueno. Así que muchísimas gracias, Silvina, nuevamente, muchas gracias a todos los que nos han acompañado en esta presentación, y bueno, esperamos el próximo Café de Ciencias, que, como les decía hoy al principio, hoy empieza el ciclo 2021 y ya hay
varias propuestas para este mes y para el mes próximo ya están esperando su presentación. Así que muchísimas gracias y que tengan todos unas muy buenas tardes.